¿Qué tal mi gente? Todos usamos tomates en casa y reproducir tomates en nuestra casa es sumamente fácil. Y yo hoy les voy a explicar mi gente cuál es la forma correcta de multiplicarlos y que en poquitos días ya estén germinando y ustedes ya tengan sus plantitas de tomate. Así es mi gente, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Yo tengo aquí este tomate y este otro tomatito, que es un tomatito cherry. Ustedes pueden ver que este tomatito ya está pasado de maduro. Pero déjenme decirles que es mucho mejor más bien que nuestro tomate esté así como este para que lo podamos multiplicar. Yo tengo aquí mi tomatito y lo voy a poner en este colador. Y lo que voy a hacer, lo voy a deshacer. De esta manera pues estoy sacando todas las semillitas que puedo aprovechar y limpiándolas para disponer de cada una de ellas. ¿Qué les parece? Miren. Bueno, voy a poner las semillitas acá en esta servilleta. No es para nada en especial mi gente, nada más es para poder ya disponer de ellas. Y pues que se sequen un poquito para lograr separarlas de una mejor manera. Bueno mi gente, ya estamos aquí listos con nuestras semillitas que están acá. Pues anímense porque nada más ocupan una maceta relativamente grande y ya van a poder tener tomatitos en su casa. Así que yo tengo aquí estos semilleros que yo he hecho de rollos de cartón de papel higiénico. Vamos a echarles un poquito de tierra o más bien del sustrato que está aquí preparado. Recuerden mi gente que si quieren ver más videos de cómo reproducir o multiplicar, cómo aprender muchas cosas de jardinería y del huerto, pues suscríbase a este canal si todavía no está suscrito. Y recuerde que es bueno que active la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube le informe de que hay un video nuevo. Y además déjeme su comentario. Si no tiene un terreno grande donde sembrar sus huertas, sus hortalizas, sus verduritas, pues no se preocupe porque lo podemos hacer también en maceta. Así que ya tenemos aquí nuestros semilleritos y yo lo que voy a hacer es que voy a poner al menos 3 semillitas en cada uno de nuestros semilleros. Aquí está una. No queremos poner aquel poco de semillas en uno solo porque se nos van a malograr muchas semillitas o las plantitas. Aquí están ya 3 puestas. Lo que voy a hacer ahora es poner una capita muy pequeña de tierrita o de sustrato encima. Nada más es para que se cubran ligeramente. Usted, una vez que ya tenga su semillero, lo puede hacer de esta forma que yo lo estoy haciendo. Lo puede hacer en vasitos plásticos, lo puede hacer en cualquier otra cosita o en semilleros que usted ya tenga propiamente hechos para eso. Tiene que estar un riego constante porque si lo dejamos de regar y se seca el sustrato, entonces nuestras plantitas se van a morir o no van a germinar de ninguna manera. Lo que sigue es que lo voy a regar porque el sustrato siempre tiene que estar húmedo para que germinen. Vean, un chorrito muy suave para que no se nos vayan a salir nuestras semillitas. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner nuestro semillero en un lugar de mucha luz. Hola mi gente, seguimos con nuestro video y ha pasado un poco menos de una semana y como ustedes pueden ver ya nuestras semillitas de tomate han germinado. Vean qué belleza. Como ustedes pueden ver aquí tenemos muy poquitas plantitas, pero es que lo hemos hecho de una manera controlada porque si hubiéramos puesto muchas semillitas luego no íbamos a ver qué hacer con tantas plantitas. Como ustedes pueden ver pues aquí les está dando sol y al nomás que comenzaron a germinar las moví a un lugar donde les daba varias horas de sol de la mañana, como ustedes pueden ver. Recuerden que en este punto y en la germinación pues no puede quedarse el sustrato seco, siempre tiene que estar ligeramente húmedo porque si no nuestras plantitas se van a morir. Bueno mi gente, espero que les haya gustado y hayamos aprendido pues cómo germinar nuestros tomatitos de esta forma tan sencilla. Recuerde que viene la segunda parte de este video y cómo tiene que hacer el trasplante y el cuidado ya cuando nuestra plantita está grande y ya cuando está dando tomatitos. Así que como siempre mi gente, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y a todas y va a ser hasta la próxima.